Se señala, este es un presupuesto que no aumenta impuestos, que no tiene mayores cargas impositivas. Desde la oposición se dice, bueno, pero este es un presupuesto que contiene recortes y que contiene disminución de salarios. O sea, allí se genera todo un debate en torno al presupuesto quinquenal. Es así, efectivamente. Sí, yo creo que claramente, curiosamente, además, cuando un presupuesto nacional debería tener el rumbo o los objetivos puestos en la gente, en el bienestar social, creo que este se ha elaborado en base a criterios economicistas, mercantilizadores, que han puesto el cumplimiento de metas fiscales o reducción de la inflación como objetivos, y eso ha implicado que lograrlos, alcanzarlos, se logre por la vía de un ajuste. Y efectivamente es curioso que además se haga la mención de los impuestos, porque en general el rechazo de la gente de los impuestos viene dado porque el impuesto es como un sobrecosto y por lo tanto uno tiene que pagar más caro. Entonces uno puede decir, bueno, no hay impuestos por esta vía, pero sobre la vía de que hay unos lineamientos salariales donde el trabajador va a tener menor capacidad de compra, no se llama impuesto, pero el efecto concreto es una reducción del poder adquisitivo de las personas, va a ser de los trabajadores públicos, que se suma a la de los trabajadores privados y que va a tener además como consecuencia global un ajuste menor de jubilaciones y pensiones. ¿Se puede pensar que un país chico como es el Uruguay, dependiente, puede seguir incrementando su déficit? Porque las cifras presentadas por el gobierno es que en este momento, producto de la pandemia, de la crisis económica global, el déficit fiscal se ubica en el 7%. Ya en el debate, en la campaña electoral, se señalaba que un déficit de entre el 4 y el 5% era muy alto para un país de nuestras características. ¿Es posible seguir pensando que ese déficit pueda seguir creciendo y que el país gaste mucho más de lo que le ingresa? A ver, el déficit o un resultado fiscal deficitario es cuando los gastos superan a los ingresos. El número por sí solo no creo que explique mucho. Quizá está claro que si hay déficit, ese déficit se transforma en endeudamiento. Por lo tanto, lo que habría que ver es si ese nivel de déficit es sostenible y si es posible que el gobierno pueda contraer un nivel de endeudamiento para sostenerlo. Yo creo dos cosas al respecto de ese nivel de déficit previo a la pandemia. Primero, que el nivel de déficit era alto, pero había solidez financiera para tener esa magnitud. Ahora, en el marco de una pandemia, está claro que cualquier país del mundo ha agudizado sus niveles de déficit porque ha destinado más recursos públicos para el sostenimiento de la emergencia social. Creo que nosotros nos quedamos cortos, creo que el déficit fiscal es alto, creo que hubo motivos para alcanzarlo y creo que lo más importante es que había solidez, hay solidez financiera para resistirlo. Está claro que hay que hacer los esfuerzos por reducirlo. También dice el gobierno que esto no son recortes, sino que es ahorro. ¿Está especificado qué programas o exactamente en qué partes hay recortes? Es decir, ¿se están quitando recursos a programas o a políticas que son necesarias? ¿O realmente se identifica dónde se está ahorrando, es decir, gasto que es superfluo? Bueno, yo creo que lo más destacado es que si uno hace un análisis comparado en general del presupuesto respecto a la rendición de cuenta del año 2019 y lo actualiza por precio y lo compara con la asignación presupuestal del primer año, uno nota que hay a lo largo y ancho de los incisos un recorte en términos reales. O sea que casi específicamente un programa, podríamos hablar de muchos programas. Hay uno que en particular nos preocupa, que es el Sistema Nacional Integrado de Cuidados. El Sistema Nacional Integrado de Cuidados reduce significativamente su asignación presupuestal. Está claro que también en otras áreas como la salud, la educación, hay algún incremento muy marginal, pero creo que no contempla la realidad social, económica, en el marco de la pandemia, y bueno, ni que hablar el caso de la universidad. Pero hay una serie, en INISA se queda sin recursos, o sea, hay una serie de políticas de profunda sensibilidad social que quedan desfinanciadas por esto que se llama optimización del gasto o ahorro. Nosotros le llamamos directamente recorte porque no se justifica en realidad esa reducción de la asignación. Al contrario, ya nos parecía insuficiente, incluso cuando en el caso de violencia basada en género también ya eran insuficientes los recursos y ahora hay claramente un recorte. Es decir, son muchos los programas que quedan sin financiamiento. Desde el gobierno, cuando argumentaban en la Cámara, se señalaba que se venía de un gran descontrol
de los recursos públicos. Y se señalaba también que parte de esa fortaleza o parte de, por ejemplo, la confirmación de mantener el grado inversor del país para poder seguir accediendo a créditos de bajo costo o de menor tasa de interés, está muy ligado a que el país no incremente de forma excesiva su déficit fiscal, que reiteramos cada vez que lo decimos para que la gente lo retenga, que es gastar más de lo que a uno le ingresa. Entonces, ¿hasta qué punto uno puede tensar más esa cuerda cuando ya el déficit se ubica en un 7%? ¿no? Bueno, yo creo que hay países que se consideran en muchos casos ejemplares que tienen niveles de déficit superiores al que tiene nuestro país, y eso se explica porque el número solo no habla de sí mismo, sino que tiene que ver con toda la institucionalidad, la capacidad de repago, la seriedad desde el punto de vista de las políticas. Yo creo que el grado inversor no solamente está asociado a tener determinado nivel de déficit, sino a tener toda una conectividad, una seriedad, una institucionalidad que le da una solidez y respeto. Creo que así se ganó el grado inversor y en buena medida así se sostiene. Estamos de acuerdo que hay que reducir el déficit fiscal. Creo que en el marco de la pandemia, es más, todas las calificadoras toleran, si esto se permite, mayores niveles de déficit porque parece comprensible. No parece razonable, sí, en nuestro caso, que en el marco de la pandemia tenga un comportamiento opuesto. Creo que no es el momento para tener una política que enfoque todos los esfuerzos en la reducción del déficit, porque la pandemia requiere mayores esfuerzos del Estado. Hay otro tema también que quizá habría que aclarar para la gente, que este presupuesto se modifica una pequeñísima parte, ¿verdad? O sea, hay como un 70% que el gasto que, independientemente de qué gobierno esté, se mantiene fijo. ¿Qué es esa parte que queda fija y cuál es la que se puede... ¿Cuál es todo este debate? O sea, hay un porcentaje pequeño que se lleva todas estas discusiones. Lo cierto es que un presupuesto que representa algo así como un 30 y pico por ciento del Producto Bruto Interno, casi un tercio de ese presupuesto tiene cierta rigidez porque son transferencias a la seguridad social o servicios de deuda. Por lo tanto, uno termina discutiendo una porción menor. Y es más, de esa porción menor, después incluso hay que empezar a analizar dónde se termina ubicando y hay algunas áreas en particular que es intensivo en personal. El caso justamente de las Fuerzas Armadas o Ministerio del Interior lleva muchísimo, o sea, cualquier incremento ahí mueve muchísimo la aguja. Pero lo que quedó demostrado es que efectivamente, por la vía de la optimización del gasto, no hay mucho para mover la aguja. Entonces, necesariamente, para reducir el gasto, de manera de que, dados los ingresos que tengamos, se reduzca el déficit, no queda otra que realmente aplicar recortes. Y el recorte más dramático para mí no está asociado a una política en particular, sino tiene que ver con la pauta salarial que supone, es más, que habla de una pérdida salarial, al menos en el primer año, que habrá que ver en el marco de qué condicionamiento se podrá recuperar. Pero está claro que el primer año los trabajadores públicos van a experimentar pérdida salarial en una magnitud que estará entre un 4%, 5%, en función a una redacción que no queda clara, pero que está claro que va a significar un gran ahorro y que en alguna medida eso puede explicar poder reducir el déficit. Uno se pregunta, el PIT-CNT desde el Instituto Cuesta Duarte, ¿se hace una estimación de cuánto dinero debería volcarse para evitar el impacto de la crisis? Porque mucho se habla, por ejemplo, de una renta básica universal, mucho se habla, lo que usted plantea, que no existan, bueno, el gobierno llama ahorros, desde la oposición se dice recortes, desde el PIT-CNT se dice recortes, disminución de salario. A ver, ¿hay un estimativo en dinero de cuánto sería? Bueno, hay una serie de medidas en concreto que se han propuesto desde el PIT-CNT en torno a dar cierta cobertura de emergencia, esa de una especie de transferencia en el marco de la pandemia, o incluso se ha elaborado una suerte de canasta energética propuesta por los trabajadores, el sindicato de las empresas públicas, que obviamente eso pueden llegar a mover la aguja en el torno de un punto del producto, sin duda. O sea, estamos hablando entre 500 y 600 millones, pero además incluso no son solamente estimaciones o propuestas del movimiento sindical, el propio Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas, en el marco de trabajos disciplinarios, han justamente dicho que para evitar, porque el gran problema que tenemos con la emergencia social es que lo que hemos logrado en materia de reducción de la pobreza y de las vulnerabilidades, bueno, están corriendo riesgo. Hoy hay más individuos, personas pobres, hogares pobres, y bueno, en buena medida estas medidas de cobertura, que en muchos casos no significan mucho, porque pueden estar oscilando entre 20, 30, 40 millones de dólares, digamos, digo para el grado de sensibilidad del programa.
pero requieren un esfuerzo importante por parte del gobierno. El gran dilema que yo calculo que tenemos todos, que seguramente el Poder Ejecutivo, es el horizonte de incertidumbre. Uno no sabe si la pandemia va a ser 3 meses, 4 meses, 5 meses o se va a extender. Hoy en Europa se hablan de rebrotes y de repensar nuevamente las medidas. Bueno, creo que esos temores también subyacen, pero está claro que nosotros manejamos este tipo de cifras en una batería de medidas. Desde el gobierno y la oposición se da un debate vinculado con el mercado y el Estado. ¿Dónde se pone más énfasis? No es que ninguno diga que debería existir solo mercado o solo Estado, eso no es así, digo, decir que existan los dos. Pero evidentemente, y en la exposición de motivos de este presupuesto, queda claro que la libertad, el emprender, el mercado juega un rol para este gobierno sustancial. ¿Ustedes creen que también el crecimiento de la economía está allí, que el crecimiento del empleo está a través del mercado, o en realidad creen que el crecimiento del empleo es desde el Estado? No, a ver, yo creo que esto ya está un poco previsto en la propia Ley de Urgente Consideración, esta orientación de corte liberal, donde pone el énfasis en que el repunte económico lo va a llevar adelante el sector privado, y el Estado en todo caso tiene que no ser un obstáculo o de alguna manera generar estímulos para ese impulso. Yo creo que acá justamente hay un choque en materia de orientación política. Yo creo que uno puede creer que el crecimiento económico efectivamente está asociado a la inversión privada más que genere puestos de trabajo bien remunerados, bueno, que pueda generar ese tipo de cuestiones. Ahora, el crecimiento económico que puede estar asociado al mercado no genera políticas redistributivas. De hecho, tenemos en nuestra historia económica antecedentes de expansión económica que no ha generado eso que salen llamar derrame. Para eso se necesita un Estado. Justamente el Estado es el que logra generar los mecanismos para generar el desarrollo. Entonces, crecimiento posiblemente está asociado al mercado, pero desarrollo requiere Estado. Entonces, no son opuestos, sino que de alguna manera tienen que articularse, pero con una orientación clara. El rol de cada uno está. Generador de empleo, está claro que tiene que ver el sector privado, pero el sector público, el Estado en sí mismo, es el que orienta hacia dónde queremos ir como Estado, qué emprendimientos son los que hay que promover. Creo que sin el Estado no podemos explicar muchos mercados emergentes en nuestro país que han generado mucho puesto de trabajo y que han colocado a nuestro país en términos del mundo en los primeros lugares. Uruguay va a tener que enfrentar otro tema económico importante, que es la reforma de la seguridad social, que tiene un peso fuerte en sus cuentas. ¿Qué se espera que ocurra o qué posición va a tomar? Bueno, creo que todos acá no hay objeciones. Hablando de la sostenibilidad del sistema, requiere una reforma. De eso creo que no tenemos duda. Quizá lo que habrá que ver son las características de esa reforma. Creemos que vamos con buenos ojos la comisión que va a trabajar. Seguramente en los 2, 3 años no vamos a ver resultados. Seguramente en esta propia administración sea difícil poder ver algún resultado de esa reforma. Creo que en este sentido hay una contradicción de lo que plantea la propia ministra de Economía, Susana Arbeleche, de todo el potencial que puede venir por la reforma. Son procesos lentos, pero bueno, esperemos que no vaya en detrimento del conjunto de la población esta reforma, pero está claro que va a haber que encontrar mecanismos financieros para sostenerlo. Hay un mecanismo que aparece indirecto, pero es obvio. En una economía que crece, que genera puestos de trabajo, donde aumentan las remuneraciones, bueno, la tasa de reemplazo en todo caso no parece ser entre la relación entre activos y pasivos el problema. El problema es cuando tenemos un 25% de ocupados que están fuera del registro de la Seguridad Social. El problema es si se pagan salarios muy bajos, entonces no logramos capitalizar un fondo para en ese mecanismo intergeneracional que tenemos, aquel que destinó buena parte de su vida al mundo activo, bueno, tenga su recompensa, entre comillas. Creo que eso va a llevar muchísimo tiempo, por eso hay tantos especialistas. Bueno, por suerte, o no tanto por suerte, hay un representante, un economista integrando la comisión del Instituto Cuesta Duarte y también del equipo de representación de trabajadores del BPS. Yo creo que eso nos da por lo menos garantías de que nuestras voces estén también presentes en la discusión. Una de las claves de todo este debate precisamente es la creación de empleo, ¿verdad? Es decir, fortalecer, sin empresas
también tampoco hay ni salario ni trabajadores, ¿verdad? Entonces, ¿ustedes ven que en alguna medida, algún aspecto del presupuesto, que evidentemente usted tiene una visión muy crítica y el PIT-CNT lo tiene, pero tiene algún aspecto que usted diga, bueno, en este aspecto coincidimos, esto sí efectivamente apunta al crecimiento del empleo, que es creo que lo que todos los uruguayos estamos esperando, ¿verdad? Me cuesta un poco de trabajo encontrarle consistencias en ese círculo, porque coincidimos en la necesidad de que la economía crezca. Creo que hay que estimular a la inversión, y yo creo que a la inversión privada, y eso es necesario. Creo que desde las empresas públicas se podía haber contribuido también a generar un impulso adicional. Pero en una política salarial de recorte, eso significa menor capacidad de compra. La menor capacidad de compra supone, en un esquema tributario como el que tenemos, asociados grandemente a los impuestos al consumo, implica menor consumo, menor recaudación. Si hay menor recaudación, hay menores ingresos públicos, por lo tanto hay menos recursos para financiar las políticas públicas. Entonces, desde ese punto de vista, a uno no le parece razonable que por ese lado uno pueda reactivar la economía. Creo que ahí está el gran problema. Creo que se confía mucho a generar estímulos que hoy no vemos de qué manera se puedan lograr a través de la participación público-privada. Quizá por ese lado, flexibilizando las medidas, se pueda encontrar algún canal. Creo que es sin duda a través de la inversión, pero la inversión, cualquier inversor, lo hace en función de los mercados internos o externos a los que apuesta. Y hoy las condiciones no aparecen ni en el mercado externo, ni a través del turismo, y mucho menos en el mercado interno cuando hay recorte salarial. Economista, gracias por haber venido esta tarde aquí con nosotros, esta transmisión especial de Televisión Nacional del presupuesto quinquenal. Ha sido un gusto. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros seguimos, ¿no, Eugenia? Seguimos con el Parlamento, donde todavía se está debatiendo el tema Ministerio del Interior.